Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me alegro de saludaros. Para los que no me conocéis, soy Pablo Guija, soy el director del SARUS, del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, y estamos en la 6ª sesión de este foro Humanismo y Ciencia que se organiza y se convoca todos los años y que este año tenía como título transversal No tengáis miedo, a partir de unas palabras que pronuncia Cristo en el Evangelio. Así pues, estamos viendo el miedo desde distintas perspectivas. Lo hemos visto ya desde la perspectiva bíblica, antropológica, fenomenológica, histórica, también clínica, y ahora estamos histórica, y ahora lo vamos a ver desde la perspectiva psicológica. Para ello contamos entre nosotros con Miriam Soler Baena. Ella es licenciada en Filosofía y Ciencia de la Educación, en la sección de Psicología, la promoción del 86 al 91 por la Universidad de Sevilla. Luego también, bueno, pues es psicóloga especialista en Psicología Clínica, psicoterapeuta por la Federación Española de Asociación de Psicología, ¿vale? También es psicodramatista por la Asociación Española de Psicodrama, perdón, y presidente de la misma desde 2018 hasta la actualidad. Bueno, pues ella dentro de su ejercicio profesional ha ejercido del 94 dirigiendo un centro sanitario habilitado para psicología clínica y sanitaria. Entre otras actividades, pues se dedica a la evaluación y el tratamiento individual y grupal de adultos, también en la formación, supervisión de terapéutica. También fue miembro de la Asociación Sevillana de Jugadores de Rehabilitación entre los años 94-2000. Desde el 96 hasta la actualidad es profesora tutora en la UNED, imparte asignatura de psicopatología médica y también de psicodiagnóstico. Luego también ha colaborado con el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, bueno, pues como directora y también como ponente de cursos de prevención de salud, de formación a directivos, de mandos intermedios, etcétera. Y bueno, pues ha participado en múltiples congresos y ahora pues ha tenido a bien compartir con nosotros su experiencia para abordar el miedo en este interesante tema que bueno, pues nos habla de el huir, bajo este título tan sugerente: huir, enfrentar, trascender, miedo en acción. Así pues os dejo, le cedo la palabra y os dejo con ella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Yo estoy, bueno, pues muy nerviosa, pero muy contenta de estar aquí con ustedes. Y va a ser, yo soy básicamente psicoterapeuta, me dedico al sufrimiento de las personas, al dolor, a la muerte, a la psicoterapia, básicamente, aunque también es verdad que doy clases en la UNED, y yo soy psicodramatista. El drama no en el sentido de llorar, sino drama en el sentido de acción. Y yo iba a hacer una conferencia donde la acción estaba en funcionamiento, íbamos a estar en una sala y íbamos a tener mucha acción. Pero evidentemente con estas formas que tenemos ahora no se puede, pero vamos a intentar hacer lo posible. Voy a empezar con una conferencia un poco al uso, pero vamos a ver si podemos de alguna manera participar todos con la acción, ¿vale? Ahora vamos a empezar, ahora si os queréis os podéis quitar la cámara, yo voy a poner una presentación y vamos a empezar con el tema. ¿Os parece? ¿Vale? Han venido algunos de mis alumnos, me hace mucha ilusión. Vamos a ver. Bueno. Nos ponemos en forma de hablante. No estás compartiendo imágenes. ¿No? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora? Vale. Bueno. Los que estuvisteis en la conferencia del otro día del doctor Guija, tuvisteis la ocasión de ver e intuir, bueno, para qué nos sirve el miedo. Pues, reforzando un poco lo que dijo el otro día el doctor Guija, pues ¿para qué sirve el miedo? Pues el miedo nos protege del peligro.
pero no solo a nosotros, a todos los animales que tienen sistema nervioso central. Pues ante un peligro tenemos un mecanismo que es automático, porque claro, como veis ahí el león y el mono en ese momento, en esa situación, no se puede poner a pensar, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? No, tiene que de forma automática decidir qué es lo que va a hacer para ponerse a salvo. Y básicamente, pues hay tres mecanismos, ¿no? Uno es el de huir, que es el que está haciendo este primer mono, atacar, que sería el otro, o hacerse el muerto. Y es automático, no da tiempo a pensar. Todo el mundo, bueno, muchos de ustedes que sabéis conducir, seguro que tenéis la experiencia de que te cruce un niño o alguien una pelota y automáticamente, sin pensar, hacer un volantazo y poner en marcha una serie de mecanismos para ponerte a salvo o poner a salvo a esa persona, a ese niño en ese caso, ¿no? Es automático. No da tiempo a pensar, no pasa por el córtex, se queda en lo que hablábamos el otro día del sistema límbico, ¿no? Pero claro, siempre tiene que ser proporcionado a una amenaza, a la amenaza que tengamos delante. Cuando éramos unos monos y estábamos en la selva, pues solamente poníamos este mecanismo en marcha cuando realmente pues, el peligro estaba cerca. Si alguno de ustedes habéis visto, seguro que sí, algún de estos de documentales de lado, veis que cuando acaba el peligro, el mono se queda tan tranquilo, como si nada, aunque el león esté ahí a unos 500 metros. ¿Por qué? Porque tiene que ser, nos pone a salvo y cuando nos has puesto a salvo ya, el miedo no está. Claro, pero estos monos, cuando nos bajamos de los árboles, empezamos a tener lenguaje, empezamos a tener una mente. Y entonces la mente, que claro, es un gran recurso también, a veces ahora no solamente tenemos miedo ante el león real que tengamos delante, sino a cualquier león que tengamos en nuestra cabeza. Entonces, pues, los humanos pues, empezamos a tener miedo a otras muchas cosas que no son solamente amenazas reales. ¿Cuándo es un problema? Pues un problema es si se activa en todo momento y ante cualquier cosa. También veíamos el otro día con el doctor Giham que el miedo tiene unas características balísticas. Una vez puesto en marcha, no lo puedes parar. Y tiene un poco un mecanismo de cisterna, ¿no? Se llena, se llena, se llena y llega un momento en que se vacía. Y es necesario vaciarlo. Es decir, cuando el mono está asustado porque ha visto el león, tiene que sacar el cuerpo entero, con un mecanismo muy complejo que no viene ahora al caso, pone en marcha un montón de sistemas para poder ser muy eficaz a la hora de salvar la vida, que es de lo que se trata. Pero se gastan todas esas sustancias, o pegándole el porrazo, o saliendo corriendo, todas esas sustancias se quedan gastadas, ¿no? Hay que gastarlas. ¿Qué pasa cuando no hay salida? Cuando no se descarga. Pues cuando no se nos descarga, se nos queda, como se suele decir vulgarmente, se nos queda el miedo metido en el cuerpo. ¿Vale? El responsable de la conducta de miedo es el cerebro límbico y tiene esos tres mecanismos. Huir para irse del peligro, enfrentarse o hacerse el muerto, ¿no? No sé si habéis visto alguna vez las crías de los gamos en Doñana, que se hacen debajo de las hierbas, se hacen los muertos para que no lo pille el depredador, el que sea. Y este mecanismo que es así, que es automático, me gustaría hacer una reflexión, porque estoy muy sensibilizada con este tema. ¿Qué le pasa a los niños? Cuando los niños viven en un sistema de violencia, cuando la tienen en su propio cuerpo o son testigos de ello, porque sus padres, sus cuidadores, las personas que tienen que estar cuidándole, están en una situación de violencia física, verbal o del tipo que sea, ¿qué le pasa a los niños? Esto es realmente muy importante y yo creo que tendríamos que tomar conciencia. Pues los niños, que también tienen esos tres mecanismos, el de huir, enfrentarse o hacerse el muerto, ¿qué les pasa? Pues mira, les pasa que no pueden huir, porque normalmente están en su casa.
¿dónde se va a ir un niño pequeñito? No puede ir a ningún sitio. ¿Cómo se va a enfrentar? Si se está tratando de un adulto que además tiene que ser la persona que se hace cargo de ello, no se puede enfrentar, porque además suele ser grande, con lo cual no puede. Entonces, ¿qué hace el niño? Pues el niño se hace el muerto. El niño se esconde, se paraliza y se hace el muerto. Y esto tiene pues graves consecuencias en su vida de niño y en su vida de adulto. A veces nos preguntamos, las personas, bueno, pues ¿cómo una persona que ha sufrido tanto en la infancia resulta que cuando es adulta busca una pareja que hace exactamente lo mismo? Pues por esto, porque cuando uno ha aprendido a hacerse el muerto, ha aprendido a que su sufrimiento no tiene valor, no tiene importancia, pues no es el mecanismo que tiene para funcionar. Yo creo que tenemos que tener mucha conciencia de que es así, ¿no? Porque los niños son pequeños y no pueden nada más que hacer esto. ¿Qué es el miedo, pues? Pues el miedo es un sistema de alarma, como hemos dicho, ante un peligro, que funciona en automático, me repito, y es como una membrana flexible que rodea al yo. El yo, si tuviéramos que, bueno, si le tenemos que poner una estructura anatómica, el yo sería el corte frontal y el sistema nervioso autónomo sería, que está regido por el sistema límbico, sería esa membrana que es flexible. Y es flexible rodeando al yo, avisándole de cuando está en peligro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que, como hemos visto antes, es automático y uno no tiene que pensar, no tiene que usar ningún rol del yo, sale automático. Entonces, cuando uno entra en un campo tenso, nuestro sistema de alarma se expande y actúa, ¿no? y nos pone a salvo. Pero nos deja sin roles, nos deja sin papeles, nos deja sin formas de cómo actuar. Seguro que todos tenemos a lo mejor la experiencia de algo que sabemos hacer muy bien. Yo qué sé, por ejemplo, me salen las lentejas estupendamente, pero sin embargo, si tengo al lado a mi suegra mirando cómo lo hago, me quedo como sin saber qué hacer. He entrado en un campo tenso y me quedo sin roles. Por eso, nuestro trabajo, el del psicólogo, pues tiene que ver con dos funciones. Una, ayudarle a las personas a cada vez tener más roles para que si la membrana se expanda, el rol sea suficientemente fuerte como para que nada te saque de rol. Yo recuerdo cuando al principio en la profesión, pues que uno pues, va con muchas inseguridades, nada más que el paciente se salía un poco del guión, pues te quedabas sin rol. Ahora, cuando uno ya tiene el rol mucho más desarrollado, es más difícil. ¿Por qué ha sido esto? Porque claro, tengo el rol mucho más desarrollado. Es más difícil meterme en un campo tenso en esa situación. En otras a lo mejor es más fácil porque tengo el rol, por ejemplo, como madre de adolescente, pues a lo mejor mi rol no está todavía del todo desarrollado y entonces pues es más fácil que en una situación me ponga en una situación de alerta. ¿Me he explicado? ¿Me he entendido? ¿Me había entendido? ¿Vale? ¿Otra cosa? ¿Sí? Vale, fenomenal, me alegro. Porque hemos estado hablando del miedo todo el tiempo, y el miedo es una emoción, y antes de avanzar en el discurso, quería un poco cómo son las emociones, qué características tienen las emociones para saber de qué estamos hablando. Mira, nuestras emociones son sensores para entender el mundo y a nosotros mismos. Nos avisan dónde están los peligros, cuando alguien me está haciendo una injusticia sobre mí, algo que me gusta mucho, algo que me sienta bien, algo que no me sienta bien, dentro de mi cuerpo, fuera de mi cuerpo. Las emociones nos guían, nos dicen hacia dónde nos tenemos que acercar, hacia dónde nos tenemos que alejar. Y entonces, pues es realmente interesante escucharlas y escucharlas a todas. Y hoy, que de las que estamos hablando es del miedo, también hay que escuchar el miedo. Las emociones nos hablan de una necesidad.
cuando venía el león corriendo detrás del mono, pues una necesidad de ponerse a salvo, y nos habla también de una acción necesaria para obtenerlo, en este caso salvar la vida. Y por eso antes decíamos que si no se descarga, se queda metido en el cuerpo. De hecho, a veces algunas personas piensan y vienen a consulta y te dicen: Miriam, me tienes que enseñar a controlar las emociones. Y bueno, yo le digo: controlarlas mal de lo que hacen. Siempre le pregunto y me miran un poco sorprendidos. ¿Por qué? Porque las emociones no se trata de controlarlas, se trata de escucharlas. Porque si uno las controla, lo que está haciendo es bloqueándolas. Y el bloqueo lo único que te va a decir es: no vas a saber dónde están las necesidades y tampoco te van a orientar de cuáles son las acciones necesarias para obtenerla. Alguna vez le digo a mis pacientes cuando vienen aquejados de ansiedad que la ansiedad es lo mejor que tienen. A veces me miran como diciendo: esta está loca, perdida. Pues sí, es lo mejor porque le está avisando de algo, le está avisando de que hay una acción que tienen que hacer, ¿no? Algo importante también de las emociones, con respecto a lo del control que decía antes, si uno tiene como único, claro, es verdad, me vaya a decir: hombre, claro, algo de control hay que tener. Bueno, sí, algo. El problema es cuando es el único mecanismo. Si yo ante las emociones lo único que tengo es el control, es el único mecanismo, pues es muy fácil que se me salten todos los plomos y no sepan ante otras situaciones cómo enfrentarme. Algo importante también es que las emociones fluyen, cambian, varían, se mezclan. Es como un bonito paisaje. A veces cuando digo que fluyen es en contraposición a los sentimientos. Los sentimientos son muchísimo más estables. Yo quiero a mis hijos, pero a veces me dan ganas de tirarlos por el balcón. Y a veces huele muy mal y me da un poco de asco. Y eso no quiere decir que no les quiera, y les quiero muchísimo. Pero las emociones van fluyendo, van mezclándose y van y saltan y pasan. El miedo, como decía el otro día el doctor Guija también, ¿no? Cuando alguien te da un susto, pero una vez que uno comprueba que es un amigo, pues se acaba. Lo importante muchas veces en las emociones no es lo que siento, sino lo que me digo y lo que hago con aquello que siento. ¿Vale? ¿Qué me digo ante la ira? ¿Qué me digo ante la tristeza? ¿Qué me digo ante la ansiedad? Yo soy de la opinión que hay que darse permiso para sentir, puesto porque nos van guiando. Y las emociones no compiten ni se pelean, están juntas, están en ese paisaje emocional que tenemos, ¿no? Y otro aspecto que es realmente importante es que la complementariedad, que es el miedo no se da en el vacío, el miedo se da frente a algo, el miedo es frente a algo que está afuera. Nosotros los psicodramatistas decimos mucho que cada rol provoca su contrarrol. Hay algo que amenaza y alguien amenazado. No se puede dar el amenazado sin nada que te amenace. Siempre hay, el miedo es frente a algo. Para esto quería proponeros, para ver si podíamos, que este era lo que yo más quería hacer con acción si hubiéramos tenido la oportunidad, pero os voy a pedir, si es posible, que nos pongamos todos un momentito en modo pantalla, en modo galería, los que puedan, los que quieran, con la libertad, como decía, de los hijos de Dios. Y vamos a intentar ver esto de la complementariedad, ¿a qué me refiero? Dejándonos llevar
si hubiéramos estado en presencia, hubiéramos podido hacer en las dos partes, ¿no? Hubiéramos podido hacer el asustado o el temeroso o el que tiene miedo y lo que hay fuera. Pero no estamos en esa situación. Pero tenemos una oportunidad, que es que tenemos las manos, que son muy expresivas. He puesto antes en la foto unas manos muy acogiéndose y dejándose llevar por esta música que os voy a poner. Espero que la escuchéis. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, caldeando, Sí. dejando sentir esa música y con vuestras manos a ver si podéis poner una forma que represente el miedo y su complementario. Sí. ¿Cómo es como yo tengo miedo y qué hay afuera cuando yo tengo miedo? ¿Me explico? ¿Me entendéis? ¿Sí? Con la libertad de los hijos de Dios, otra vez. ¿Cómo sería? ¿Eh? Vale, gracias. Qué interesante todas las cosas que habéis hecho y qué diferentes complementariedades habéis puesto. Porque claro, no existe el miedo, existe una persona que tiene miedo frente a algo que está fuera. Y según ese algo, y según uno, pues así va a ser la realidad, ¿no? Seguimos compartiendo, sigo compartiendo la pantalla. Vale. Vale. Pues Pablo planteaba este ciclo tan interesante y tiene mucho que ver con el virus, ¿no?, que nos atañe. Pues el otro día decíamos, ¿por qué los jóvenes no tienen miedo? Pues a lo mejor tiene que ver con esa complementariedad. No es lo mismo una persona que se siente así de poderosa con todas estas herramientas en las manos frente a un virus chiquitito. Lo podía haber puesto más chico todavía, pero alguien que se siente con algunas herramientas, pero con un virus bastante grande, o incluso un virus muy, muy, muy grande con un personaje tan pequeñito. De esta complementariedad, bueno, incluso llegaríamos a este tipo que, claro, no hay virus, porque es un invento de los farmacéuticos. Claro, que es que el virus es tan grande que me es absolutamente imposible verlo de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, el miedo no podemos hablar de él sin hablar de alguna manera de los apellidos que tiene este miedo. Cuando hay una demanda interna o externa, como ya hemos visto, los seres humanos puede ser también interna. Cuando hay una demanda, pues puede ser una amenaza, ¿no?, una anticipación al daño. Uno tiene miedo a que de alguna manera haya un daño de su propio cuerpo. Daño o pérdida, ¿no?, una percepción del daño producido. Un desafío, la posibilidad de ganancia o de pérdida, bueno, o un beneficio, ¿no? Puede también la demanda puede ser un beneficio, pero eso no causa estrés a ninguna persona. Entonces, uno evalúa los recursos que uno tiene, ¿no?, las habilidades de enfrentamiento, el apoyo social, los recursos materiales, los recursos morales que uno tiene para enfrentarse a esas demandas. Pero este proceso no es estático, uno está continuamente en reevaluación. Uno reevalúa si lo que está poniendo en marcha funciona, no funciona. Es un proceso. La complementariedad frente a las adversidades o hacia las situaciones que nos producen miedo, pues eso, hay dos conceptos importantes para mí: la complementariedad y el proceso.
como decía antes, el miedo no lo podemos dejar sin apellido, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo miedo, pero me protejo. Tengo miedo y soy fuerte. Tengo miedo y todo va a ir mal, o todo va a ir fatal, o todo va a ir peor. Tengo miedo, pero tengo conocimientos, ¿no? Pues tú ves un toro corriendo hacia ti y puedes tener muchísimo, muchísimo miedo y salir corriendo, corriendo. Pero quizás un torero pues dirá, claro, tengo miedo, claro, cómo no, pero tengo conocimientos de cómo mm, torear, lidiar esta situación, ¿no? Tengo miedo y no puedo, soy incapaz. Tengo miedo, me cuido y estoy preparado. Tengo miedo y todo es para bien. Tengo miedo y me avergüenzo de mí mismo, de tenerlo. Soy frágil y vulnerable. Estoy desprotegido y desamparado. Estoy atrapado. Estoy confuso y pasará. Bueno, y todas aquellas otros apellidos que se os ocurran que puede haber del miedo. Y ahí en esos apellidos del miedo hay muchas claves. Hay muchas claves no solo para lo instintivo. En lo instintivo ahí no podemos hacer nada. Cuando viene el niño y pegas el volantazo, hay instinto puro. Yo tengo una experiencia que yo vivo cerca de la calle Feria y me atracaron una noche y loca de mí se me ocurrió por pegarle al tipo. Eso fue completamente instintivo. Era mucho mejor haberle dado el bolso y lo que fuera. Pero instintivamente me salió el atacar. En otras personas le puede salir la parálisis. De hecho, hay veces que hay muchas personas que han sido testigos de abusos sexuales y que se han quedado paralizadas y sienten mucha culpa. Pero ahí funciona el automático que hemos dicho antes, ¿no? Y ahora vamos avanzando en la reflexión, no vamos a ir hablando, vamos a ver consecuencias de lo más instintivo y de lo que nos sale, que sería o el huir o el enfrentar, que era parte del nombre de mi conferencia, y también lo que yo llamo trascender, ¿no? Es interesante saber cuáles son los apellidos que yo le pongo al miedo, porque solo podemos cambiar las cosas que existen. Si no sé qué apellido tiene, a lo mejor no lo voy a poder transformar. Huir. Ventaja que tiene huir. Huir tiene muchas ventajas. Tiene mala prensa, porque parece que uno es valiente, pero muchas cosas es lo que mejor que podemos hacer. ¿Cuándo es estupendo? Le he puesto ahí un positivo, huir. Bueno, pues cuando las amenazas son muy grandes y exceden nuestros recursos. Lo que uno mejor puede hacer es huir. A veces cuando se dan situaciones de acoso laboral muy fuerte o acoso de todos los tipos y les decimos a los pacientes, mira, comprendemos que es una injusticia, pero lo mejor que puedes hacer es irte porque te van a destrozar. Sí, porque claro, como ya sabréis, muchos de ustedes, estos delitos son muy difíciles de probar, ¿no? Pues huir ahí es lo mejor, o en situación de maltrato. Huir es lo mejor que uno puede hacer cuando el riesgo es grave para la integridad física, psicológica, sexual o social. Qué bueno es huir. Y hay unos estímulos que están preparados filogenéticamente, que muchos de ellos los conocéis porque son los estímulos que son más fácilmente que alguien tenga una fobia, que estamos preparados para huir, que son pues los insectos voladores, las serpientes. Están preparados porque son las únicas amenazas que podían tener los monos cuando estábamos en los altos de los árboles. Entonces, eso parece que son estímulos a los que estamos preparados para huir. ¿Cuándo es negativo y cuándo nos tendríamos que parar a pensar en esos apellidos que yo decía antes del miedo? ¿Qué es negativo huir? Pues cuando es desproporcionado, cuando la reacción de miedo excede a la peligrosidad real, cuando es inapropiado, cuando las consecuencias son peores que no hacer nada. Y también algo muy importante a tener en cuenta es el efecto paradójico incrementador del miedo. ¿En qué consiste esto?
consiste en que si uno tiene una situación temida y uno huye una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, al final el miedo cada vez se va haciendo más grande. ¿Por qué? Porque si uno, como hemos dicho antes, la huida tiene que estar asociado a una descarga. Si la huida no está asociada a una descarga, se va acumulando en el cuerpo. Y se va acumulando en el cuerpo, con lo cual, como la mayoría de las cosas que nos dan miedo están en nuestra cabeza, es como si le estuviéramos dando de comer al león. Y cada vez el león se hace más grande, más grande, más grande, más grande. Sé de un caso de un chico que era miedosillo en general y tuvo la ocurrencia de ver una película de estas de terror, terrorífica, y pues había un descuartizador que se cargaba a unos adolescentes con un hacha y con una tierra y con cosas horrorosas. Este chico tenía que dejar su coche, su motocicleta en el garaje. Y el garaje se apagaba en la luz al minuto. Entonces, cada vez que entraba en el garaje, tenía un miedo horroroso a los descuartizadores de adolescentes y salía corriendo, corriendo como loco antes de que la luz de cortesía se apagara. Y así se llevó un año. Y cada vez que huía más miedo tenía. Y ya se había hecho una cosa insoportable. ¿Vale? Y luego os cuento qué pasó con el chiquillo al final. Enfrentar. Tiene mucho mejor presa que huir, claro está. Pero es igual de interesante, igual de bueno. Bueno, pues al final nos mejora la autoestima, claro, porque uno dice, ves, he podido, puedo. Hay una frase de Bad Labit. Bad Labit es un psicólogo sistémico muy interesante que tiene algunos libros sobre comunicación, sobre familia, es un clásico, que tiene una frase que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Y que viene muy al pelo. Miedo enfrentado, miedo evaporado, ¿no? Cuando uno ve que la cosa no era para tanto, pues uno se quita el miedo y sobre todo aprende de sí mismo, que es lo más interesante, ¿no? Aspectos negativos de enfrentar, pues el riesgo a nuestra integridad. A veces uno puede enfrentarse a situaciones que puede correr riesgo uno, y a lo mejor no debe enfrentarse, es mucho mejor huir. Es especialmente peligroso cuando uno tiene un bajo umbral de la percepción del peligro, que uno se expone a situaciones de riesgo. Hay una situación donde se baja el umbral de percepción del peligro, que es ante el consumo de drogas legales e ilegales, por lo cual uno se expone y se atreve a hacer cosas que en condiciones normales no haría, porque ha bajado ese umbral, ¿no? Y bueno, enfrentarse es negativo cuando las consecuencias son peores a no hacer nada, claro está. Y el huir y el enfrentarse, igual que hacerse el muerto, son instintivos, como hemos dicho, pueden constituir un patrón habitual en que uno se enfrenta a las situaciones. Y cuando yo me planteo que hay que trascender. El chico del que hablaba, en un momento dado, cogió y se bajó, como todos los días, al garaje, se quitó el casco, esperó que se apagara la luz, se quedó allí a oscura, se le puso el corazón en un puño, estuvo allí no sabe el tiempo, sudó, lloró, pero descubrió, entre otras cosas, porque descubrió muchas cosas de sí mismo, que no había ningún descuartizador de adolescentes. Y aprendió pues a no tener miedo allí. ¿Cuándo hay que plantearse trascender? En ese momento este chico pues trascendió al miedo. ¿Por qué? Porque aprendió de sí mismo. ¿Cuándo creo yo que hay que trascender, ¿no? Pues cuando algo se repita muchas veces. Cuando una situación en la que uno siente mucho miedo, se siente muy amenazado, y eso ocurre muchas veces,
uno tiene la oportunidad de plantearse, bueno, esto, ¿por qué me pasa? ¿Qué me está queriendo decir este miedo? ¿Qué me está queriendo decir la vida? Cuando sea desproporcionado, también hay que hacerse esas preguntas. Cuando interfiera de una forma significativa en alguna área de la vida importante, familiar, social o laboral. Cuando se tenga un diálogo interno poco amoroso y con poca misericordia. Es decir, cuando uno pues tiene miedo a una situación y no contento con el sufrimiento que produce el miedo, sino además empieza uno a decirse, ay, que ve, ay, que eres tonta, mira que tenerle miedo a semejante cosa, es que tú no vas a aprender nunca, es que eres lo peor, es que ese diálogo interno poco amoroso y, y bueno, y tan destructivo, ¿no? Cuando uno se pilla haciendo eso, pues es un buen momento de plantearse que voy a escuchar este miedo de forma que voy a intentar trascender. No voy a usar mi mecanismo habitual, ya sea el de huir o el de enfrentarse, para ir a un nuevo escalón de crecimiento. Cuando alguien te haga un buen espejo, estamos en sociedad y los demás son las caras donde nos miramos, ¿no? Y alguien te puede decir, oye, pero ¿tú te has dado cuenta que...? Y bueno, cuando tengamos o cuando queramos, estemos en una ocasión de crecer, aprender, madurar. ¿Y qué otras preguntas entiendo yo que hay que hacerse cuando uno se plantea ese trascender, ¿no? Ese trascender el miedo. El hacer algo diferente de lo que he hecho hasta ahora, algo más adaptativo, porque claro, el miedo cuando es peligroso es cuando no es adaptativo. Algo diferente. ¿Qué preguntas se tiene uno que hacer? Pienso yo. Bueno, ¿qué puedo aprender de este miedo? ¿Qué puedo aprender de mí? Del exterior, del mundo en el que vivo, de mi cuerpo, de mi mente. ¿Es nuevo este miedo? ¿Es un viejo conocido? ¿Qué puedo aprender? ¿De qué me estoy protegiendo? Esta también es una gran pregunta. Porque muchas veces esos mecanismos que uno aprendió, que lo aprendió muchas veces cuando era muy pequeño, a veces en ese momento estuvo bien. Por ejemplo, esta niña que he puesto la foto primera, ¿no? O un niño que había vivido una situación de violencia y que haya aprendido, pues, a algún mecanismo, el que sea, ¿no? En ese momento se quedó quieto, se quedaba debajo de la cama y eso estaba bien, le protegió en ese momento, pero a lo mejor ahora ya no te protege. ¿De qué me estoy protegiendo con este miedo? Me estoy protegiendo de crecer, me estoy protegiendo de algo que pasó pero que no está pasando ahora. ¿Dónde aprendí a protegerme así? ¿De veras me está protegiendo ahora? ¿De verdad ahora me está sirviendo para lo que se supone que tenía que servir? ¿Qué es lo que más me ayudaría en esta situación? ¿Para qué sirve el sistema que estoy utilizando? ¿No? ¿Cuál es su sitio verdadero? ¿Cómo lo puedo reciclar para que me sirva? ¿No? ¿Y qué tal estoy de espontaneidad? Porque lo que ocurre a veces cuando se fijan los miedos, cuando el miedo se queda metido en el cuerpo y se fija de una forma patológica que ya no es adaptativo, que ya no me sirve, normalmente es porque es algo muy rígido y uso a problemas nuevos, viejos sistemas, o a sistemas nuevos, viejos soluciones. Entonces, ¿cómo estoy de espontaneidad? ¿Qué significa? ¿Cómo soy capaz de ser flexible a la hora de adaptarme a la nueva situación? Y esto es lo que yo entiendo que es trascender, ¿no? No quedarte en el huir o el enfrentarte, ¿no? Que nos sirva de verdad para lo que están hechos las emociones y el miedo en concreto, que es para hablar, enseñarme, guiarme a mí, en mí mismo y en el mundo.
Y, y todos los miedos, mi impresión clínica del tiempo que llevo ejerciendo, que hace más de 25 años, que al final todos los miedos remiten al miedo a la muerte. ¿Y por qué en esta pandemia, que yo creo que hay muchas personas que están pasando mucho miedo, por una parte son los miedos reales, los miedos neuróticos, ¿no? Cuando viene el león, pues tengo miedo porque viene un bicho grande que me puedo coger, o un coche corriendo, o bueno, una... Pero este virus yo tengo la sensación de que nos ha despertado algo como mucho más primitivo, que son los miedos psicóticos, que son los miedos pues, son mucho más primitivos, que tienen que ver con el miedo a la desaparición, a la disolución, al desmembramiento. Pero bueno, esto es un tema importante, que es por lo que yo creo que en esta pandemia pues las personas están a veces pues tan asustadas, las personas que están asustadas. Yo en la clínica estoy viendo pues muchos brotes nuevos, psicóticos. Estoy viendo pues algunas personas que están verdaderamente sufriendo mucho, ¿no? Y reagudización de cuadros. Y creo que tiene que ver con que esta pandemia nos ha colocado aquí. Y en la línea de lo que decía antes del trascender, el día de una profesora que yo tuve, que aprendí mucho de ella, el día que, bueno, fue un día de San Lucas, que es el médico de las almas y de los cuerpos. Y ese día estaba explicando el parto y fue el día que yo aprendí, que no lo sabía, que el parto lo inicia el niño. No es la madre la que inicia el parto, es el niño que por no morir, cuando ya está totalmente formado, cuando ya está del todo terminado, ya no cabe allí y por no morir decide nacer. En ese día también me sirvió eso, descubrir eso, que el niño que toda su vida la ha vivido dentro del útero materno, en un mundo acuático, que respiraba a través del cordón umbilical, que en un mundo bueno, que de pronto se arriesga, se atreve a salir a otro mundo completamente diferente, que no sabe lo que hay, evidentemente, y que, bueno, que además tiene la suerte, la mayoría de los niños, que hay dos madres, hay dos manos de madres y de padres amorosos que lo reciben, ¿no? Y para mí, en lo micro y en lo macro, este concepto es muy importante. Cuando uno se va a morir, puede decidir resucitar, puede decidir trascender, ¿no? Cuando uno el miedo le paraliza porque cree que va a morir, tiene la posibilidad de nacer a una persona pues nueva, más completa, con más matices, que ha aprendido cosas pues de sí misma y de los demás. Y esta era un poco la charla que yo tenía hoy preparada. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miriam. Y además ha sido muy claro, yo creo que esas herramientas para analizar tanto las posturas de huir, de enfrentar y sobre todo el paso siguiente que debemos dar todos de trascender, ¿no? Cómo reconocerlo. Si os parece, bueno, pues como acostumbramos, ahora abrimos un turno de coloquio para los comentarios, alguna pregunta, alguna cuestión que queráis hacerle a Miriam. Ricardo. Hola, buenas tardes. Bueno, hola, Ricardo, buenas tardes. Ante todo, enhorabuena, muchas gracias. La conferencia me ha encantado y se ha entendido perfectamente. Y yo quería comentarle un par de cosas, a ver si las he entendido bien. Ha comentado que huir, ¿vale? Yo entiendo que huir es
probablemente la postura filogenéticamente hablando más inteligente, ¿no? Porque huir nos pone a salvo de ese miedo, de esa amenaza que tenemos, ¿no? Y que lógicamente salta el mecanismo de defensa y entonces pues nos ponemos a salvo porque huimos. Pero en cambio en nuestra cultura pues se entiende probablemente como una cobardía, y hacemos más referencia a lo negativo que ha comentado sobre la huida que a lo que realmente es positivo, ¿no? Entonces, si eso verdaderamente es algo cultural, ¿vale? Y si en nuestra cultura occidental realmente se ha desarrollado así, en contraposición a lo mejor con otras culturas más orientales, ¿no? Y si hay alguna manera de reformar podríamos decir, esa cuestión negativa que tiene la huida, ¿no? Sería una primera cuestión. Y la segunda, yo entiendo, o he querido entender, que el trascender, como tercera opción frente al miedo, ¿no? Me ha parecido entender que al fin y al cabo también es un enfrentamiento, es decir, no se enfrenta la causa del miedo, pero me enfrento a mí mismo para dominar ese miedo, porque al fin y al cabo el ejemplo que ha puesto del chico que se queda en el garaje, lo que está haciendo es enfrentarse a sí mismo para vencer al miedo, ¿no? No ha enfrentado la causa porque realmente además la causa no existía realmente, ¿no? Y era un miedo desproporcionado y una fobia ya no desarrollada, pero se enfrenta a sí mismo, ¿no? Con lo cual, pues esa trascender puede ser, ¿no? También un enfrentamiento, ¿no? Gracias. Sí, sí, bueno, enfrentarse a sí mismo o escucharse a sí mismo, ¿no? Escuchar y aprender de lo que está ocurriendo, ¿no? Que yo lo que pienso es que lo mejor para estar la mejor salud mental es la flexibilidad. Es decir, el huir cuando hay que huir y enfrentarse cuando hay que enfrentarse. Y el poder usar y hacerse el muerto cuando haya que hacerse el muerto, ¿no? El poder usar muchas herramientas para enfrentarse a distintas situaciones. Y yo creo que por ahí va la salud, ¿no? Huir, siempre huir, ¿no? Como a lo mejor en otras situaciones culturales donde, de hecho, mi opinión es que a veces, ahora hay mucho con la costa esta del, ¿cómo se llama? El mindfulness, que la rabia, que no se saque la rabia, que no... bueno, las culturas que han dado lugar a eso también hay unas divisiones sociales grandísimas. La rabia nos protege de la injusticia. Es decir, y además San Agustín así lo dejaba bastante claro. El no sentir ninguna emoción, entre comillas, negativa, yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que hay que tener ese ramillete de emociones, saberse escucharse y poder flexiblemente utilizar las herramientas diferentes, ¿no? El apoyo social, el apoyo material, el darle la vuelta a la tortilla, los distintos mecanismos de enfrentamiento, ¿no? A las situaciones. Yo creo que lo sano es la flexibilidad, la verdad. Eso pienso yo. Es verdad que en esta parte del mundo pues somos muy guays, muy fuertes, nos creemos superiores y parece que enfrentarse siempre es lo mejor que se puede hacer. Y yo estoy con usted, ¿no? Que la huida tiene mala prensa y la huida en muchas ocasiones es lo mejor que se puede hacer. En el caso de los hombres o mujeres maltratadas, más mujeres que hombres, lo único que tienen que hacer es huir. No te queda ahí ni un minuto más. Y en el caso del acoso laboral, muchas veces, desgraciadamente, lo que tenemos que decir es huye, porque te van a destrozar. Que lo ideal sería que las leyes funcionasen, sí, pero ¿a qué precio? Sí. ¿Más preguntas? Hay veces que, perdón, ¿puedo hablar? Sí, claro, Pepe. Eso está muy claro en cosas de ataque, pero hay miedos que no son ataques, hay miedos que llevamos dentro por una mochila a través de nuestra vida que se va cargando.
Por ejemplo, muy simple, el miedo al vértigo. Ese miedo al vértigo se hace cada vez más profundamente, que algunas veces hay que recurrir a la psicóloga o el psicólogo, y que muchas veces no lo arregla el psicólogo ni la psicóloga. ¿Por qué? Pues porque ese carácter de esa persona está inestable, o digamos que puede ser ya un grado casi de patología, una fobia o lo que sea, la fobia a las alturas, en fin, todo eso. Y ahí me gustaría que hablase un poco sobre el miedo normal. Es normal que si a mí me atacan yo tenga miedo. O tengo una experiencia anterior que aunque no me están atacando ahora, pero esas personas o esa situación termina al final atacando. Entonces es lógico que tenga miedo y lo lógico sea huir. Lo peor es cuando eso está desorbitado en mi imaginación, y ese es el miedo más grave, porque Claro. ahí nos hace la agorafobia. En fin, hay muchas cosas en ese sentido. Me gustaría que hablase hasta qué punto podemos decir patología, normalidad, aunque dentro de todo el miedo muchas veces ronda muy cercano a la patología. Ajá. Bueno, Que, pues claro, lo que decía antes, desde que tenemos mente nos podemos asustar por cosas que están ahí fuera y por cosas que están aquí dentro. Y que muchas veces es verdad que se gestaron cuando uno era muy pequeño, muy pequeño. Y a veces también es un tapón que a veces está tapando. No sabemos qué y a veces es mejor no tocarlo. Si es una fobia, tengo alguna fobia a lo mejor que no me da mucha guerra, pues a lo mejor también está bien no tocarlo, porque todos tenemos alguna cabra fuera del corral. El que diga lo contrario miente. Es cuando ya se hace muy desadaptativo, cuando sí, verdaderamente habría que ir al psicólogo. A veces los síntomas están, pues eso, es como si tuviéramos un globo o una rueda que le hemos puesto un parche. Entonces, si está puesto ahí el parche, muchas veces es mejor no tocarlo, porque no sabemos qué agujero verdaderamente está tapando ese síntoma, ¿no? Y habría que investigarlo despacio, profundamente. ¿no? Profundamente, sí. Yo puedo poner un ejemplo pequeño. Sí. Mi hijo, el mayor, tiene horror a tocar las aves. Tiene un horror, ya tiene 55 años, pero sigue como si fuera un niño. Y entonces le expliqué, porque yo cuando, haciendo los padres, cuando somos tontos primerizos, me lo llevé a la Plaza de España y echándole a las palomas los arvejones y todas esas cuestiones, se le subieron, le arañaron la cabeza, le arañaron todo el cuerpo, y se lo expliqué ya cuando tenía cierta edad, vamos, ya cierta edad, 20 y tantos años. Digo, ni todo lo que tú tienes es esto. Tú tienes que, sí, papá, todo lo que me dice tú eso es lógico, pero yo no puedo. Digo, hombre, ven para acá y déjame tranquilo. La verdad es que eso no se resolvió, por lo menos yo no lo he resuelto. Lo que hace es huir, nunca mejor dicho, y no toca un bicho con alas nunca. Eso es lo que hay. Sí, en el caso de los pájaros es un caso de los estímulos preparados filogenéticamente. Los únicos bichos que podían atacarnos en lo alto de una rama eran los insectos, los reptiles y los pájaros. Y entonces, pues, estamos especialmente preparados para tener fobia a ese tipo de bichos. ¿Ves tú cómo no hay ningún fóbico a los delfines? Ni o sea, hay bichos a los que nadie tiene una fobia jamás en la vida, porque no estamos preparados. Y, y bien el caso de su hijo, seguramente que no pasa nada con esa fobia. Él puede estar con una... Claro. Todos tenemos nuestra locura un poquito metida ahí en un poquito. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, como es una cosa así pequeñita, no pasa nada. Que a lo mejor eso, quitarle el tapón, no va bien, ¿eh? El problema es cuando ya se convierte en algo realmente desadaptativo. Y es verdad que la infancia es clave, y es verdad que los 3 primeros años de la vida son clave para cualquier desarrollo, ¿no? de miedo, no un miedo así tan puntual que no parece que su hijo esté muy alterado por eso, sino cuando No. son... Porque además no da lugar
a esa situación. Claro, Ya huye. 20 kilómetros antes ya ha huido, digamos. Y es verdad, yo no le doy mayor importancia porque no se ve obligado, no tiene por qué verse obligado a tocar a un pájaro o lo que sea. Lo mira, muy bien, o toca tú lo que tú quieras, pero vive tranquilo, pues sí. Bueno, no es fácil tocar un pájaro, ¿eh? Que tiene... Bueno, que digo un pájaro, digo una paloma, si no domestica que te sujete y la toque. Esta sensación, claro. Esto es, bueno, hay otras muchísimas de todos los días, como ya sabes de sobra, ¿no? Desde la claustrofobia, en fin, son cosas muy normales que no son tan normales desde el punto de vista. Mi hermana no es capaz de subir un ascensor y subes al quinto piso y no se sube en un ascensor. Por más que se le razone, me ponga con ella, en fin, que nos quedamos mucho, llevamos nuestra mochilita bien lastrada. Se nos queda metido en el cuerpo. Pues sí. Sí. Alberto tenía una pregunta, ¿no? Sí. ¿Alberto? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emiliano? Hola, Alberto. Somos compañeros de la universidad. Ay, sí, es verdad. Me Y me acuerdo de tu dirigiste el cara. trabajo de fin de licenciatura, que fue la última promoción de licenciatura. ¿Qué tal? Pues, no, felicitarte por la intervención y has hecho una exposición que en algún punto me ha dado que pensar, porque dice, ¿cuándo hay que plantearse lo trascendente? Dice, cuando interfiere significativamente. Claro, el término significativamente es subjetivo, porque ¿en qué área? En familiar, empresa, social, ¿no? Y recuerdo yo, en mis años que he trabajado en empresa, que había personas que no aguantaban aquí el clima laboral, la presión, y otros que estaban encantadísimos, porque ¿de dónde venían? De un sitio en el que, bueno, los tenían machacados, y sin embargo el otro venía de viva la pepa y de pronto tenía una disciplina, ¿no? De cómo te condiciona el origen, el efecto primacía, de dónde vienes, ¿no? Para tú decir, esta es la línea de la trascendencia. En el plano familiar, en el plano laboral, en el plano social. Porque claro, si estás aguantando carros y carretas y así estás desde pequeño y de pronto llegas a un sitio donde te están dando leña, pero pues, nada comparado con lo que tenías, dices, encantado de la vida, ¿no? Claro, el condicionamiento este, ¿no? que te hace decir la línea de la trascendencia, de significativamente. Porque para mí significativamente puede ser esto, para otro significativamente puede ser otra cosa, ¿no? Era un comentario solamente. Claro, en el caso de la hermana de José, del que ha hablado antes, si viviera en Nueva York, sería horrible el no poder subirse a un ascensor. Viviendo a lo mejor aquí en Sevilla, pues a lo mejor puede hacer una vida normal sin subirse a ascensores. Por supuesto. Y luego, bueno, de la carrera te acordarás del el criterio algedónico, ¿no? El criterio es un problema lo que para una persona es un problema. Si la persona dice esto es un problema, lo es. Sí, sí, sí. Con Pablo algunas veces también hemos comentado que la diferencia entre lo que me pasa a mí y lo que te pasa a ti es la interpretación de lo que te ocurre, ¿no? O sea, cómo interpretas tú este acontecimiento, cómo interpreto yo. Y eso te lleva al dolor, o te lleva a la alabanza, o te lleva a la serenidad, o te lleva... Pero al fondo es la interpretación siempre. Claro. En esa misma línea nos decían en la facultad, no hay enfermedades sino enfermos. Efectivamente. Y, a ver, Ricardo, tengo que... No, da igual. Sí, bueno, gracias. ¿Cuáles son las técnicas más adecuadas desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico para tratar a los pacientes que ya el miedo se convierte en una fobia, ¿no? Que ya se convierte en realmente un problema, ¿no? Sí, yo pienso que siempre es el desarrollar el yo. Es decir, que darle herramientas para que el yo cada vez sea más fuerte, cada vez tenga más roles y roles cada vez más desarrollados. Si uno tiene muchos roles y esos roles están fuertes y bien desarrollados, uno puede ir teniendo un yo cada vez más fuerte. Es más difícil que alguien entre en un campo tenso. Es más difícil que uno se quede pues, en el miedo.
Yo no soy muy partidaria muchas veces del tratamiento de los síntomas directamente, porque los síntomas están ahí para algo, se han construido para alguna razón y yo siempre intento ser muy respetuosa con los síntomas, porque si alguien ha llegado a eso, por algo será. Entonces, muchas veces el tratamiento tiene que ver con eso, para mí. El ayudar a la persona a que su yo esté lo más fuerte posible a través de tener la mayor cantidad de roles y los roles más flexibles. También muchas veces hay que indagar en el pasado dónde apareció ese... dónde aprendí a defenderme de la realidad de esta manera, ¿no? Yo le explico a mis alumnos, que aquí está Pedro, que me ha escuchado decir esto, pero bueno, no importa. Si un niño o una niña se hace una herida en una rodilla y va llorando a su mamá o a su papá, da igual a la persona que le cuida, y pues la mamá le puede coger, le cura la pupa, le pone una tirita, y a los 5 o 10 minutos la niña o el niño está jugando otra vez. Pero ha aprendido cosas sobre el dolor, sobre sí mismo, sobre que su dolor es importante, sobre el consuelo, bueno, ha aprendido muchas cosas. Y si eso se repite muchas veces, pues aprende, no solamente es la tirita esta mágica que ponemos las madres, ¿no? Sino aprende otras cosas. Muy diferente es si tú llegas con tu herida y tu madre se pone, ¡ay, ay, 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 ay! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y se asusta más que la niña. A lo mejor esta niña o este niño aprende del dolor cosas diferentes y de sí misma. Otra posibilidad es que llegue con su herida y le digan, ¡ven! Eso te pasa porque eres un rabo de lagartija y te suben y te echan una bronca. No solamente, ¿no? Aprende otras cosas diferentes. Cuando tenga otro dolor, a lo mejor no va además que le echen una bronca, o aprende cuando tenga un dolor a echarse bronca. O alguien llegas con tu herida y dice, eso no tiene importancia, da igual. ¿No? Entonces, pues claro, a veces cuando alguien tiene un sufrimiento, a lo mejor a veces tenemos que ir a esa escena donde uno pues aprendió a echarse broncas cada vez que tiene dolor o miedo, o aprendió a no echar cuenta del dolor o del sufrimiento, o aprendió a asustarse más de la cuenta, o a que eso no debe ser contenido, no tiene importancia. A veces tenemos que llegar ahí, ¿no? Para desmontar esos mecanismos, ¿no? Porque te los encuentras, ¿no? Dicen, bueno, porque a lo mejor alguien que tiene mucho miedo es que cuando ha tenido sufrimiento, su madre o su padre, en vez de ser una madre fuerte o un padre fuerte, era una madre niña que se asustaba más que ella. Y a lo mejor en ese diálogo interno aprendió a asustarse mucho más de la cuenta, ¿no? Y a veces pues es necesario volver a donde se aprendieron a enfrentarse a las situaciones y al diálogo interno que uno aprendió en ese momento, ¿no? Porque ahora ya no es tu madre la que te echa la bronca cuando te duele algo, sino eres tú misma o tú mismo, ¿no? El que hay que ver, no sé qué, que es extraordinariamente frecuente, ¿no? Gracias. Mira, yo te quería preguntar, has utilizado el término en la exposición de trascender, que es un concepto que también en la teología pues nos evoca a lo sobrenatural. ¿Qué relación tiene la fe, por ejemplo, a la hora de abordar estas tres posturas de huir, enfrentar, trascender? ¿Cómo la fe, dónde la colocarías tú a la hora de afrontar el miedo? Bueno, vamos a ver, Pablo me ha presentado muy bien, pero no ha dicho que soy católica practicante y además que soy madre de familia numerosa, que también es importante. Y, hombre, Nos conocimos en Tierra Santa. nos conocimos en Tierra Santa, sí, es verdad. Y mi experiencia en la consulta y mis compañeros, mi socia ha estado trabajando con niños oncológicos durante muchos años,
nuestra experiencia es que las personas que tienen fe tienen más herramientas para afrontar determinados sufrimientos. Bueno, tú lo sabes, Pablo, y es así. Y yo he utilizado la palabra trascender con intención, ¿no? Y el ejemplo que os he puesto del niño que nace, para mí, esto es un poco mi idea personal, es que sí que tienen que ver, tienes que resucitar al final, no sabemos a dónde vamos, y muchas veces cuando estamos al borde del precipicio, en el miedo, tienes que dar ese salto, para mí a la resurrección, ¿no? Puedes quedarte en el miedo, puedes quedarte en la muerte, en no y nada más, o puedes tirarte al vacío, a la confianza, y para mí eso tiene que ver con la fe, con la trascendencia, porque pienso que las personas que van enfrentando bien las pequeñas muertes de cada día, que muchas veces tienen el formato de miedo, pues al final van a ser capaces también de enfrentar el último momento, ¿no? de la muerte, ¿no? Y van a poder pues tirarse a ella decidiendo resucitar y no decidiendo morir, ¿no? Yo entiendo que sí tiene relación, ¿no? Ese nacimiento, al final va naciendo un hombre o una mujer nueva cada vez, ¿no? Que uno se va afrontando. Y yo por eso, para mí sí tiene una unión. Por eso, como persona católica que soy. No sé si te he contestado, Pablo. Sí, sí, hombre. Son herramientas al final que nos permiten afrontar, incluso trascender el miedo, ¿no? Y muchas veces, de hecho, hay estudios que demuestran que cuando uno reza, por ejemplo, pues se activan en la corteza cerebral las mismas áreas que cuando uno dialoga con una persona. Es decir, ¿por qué? Porque toma conciencia de que está hablando con alguien, ¿no? Aunque no lo vea, aunque tal. Quizá, bueno, pues ese tomar conciencia de que estás acompañado, pues es cierto que te ayuda un poco a tomar esa perspectiva y que te permite hacer ese planteamiento que hablabas tú del trascender, ¿no? Que me aporta este miedo, que tal, que cual, como que descubro de mí mismo, ¿no? Entonces es cierto que a mi modo de ver, bueno, pues también la fe interviene a esos niveles, ¿no? Que nos ayuda a trascender, sobre todo a trascender desde esa confianza, desde esa activación, desde esa actitud que puede ser la confianza, el no saberte abandonado solo o incomprendido, que muchas veces nos encierra y hace que nos hagamos el muerto, que era una de las actitudes. Para mí lo contrario del miedo es la confianza. No sé si supongo que habrá salido en las charlas anteriores alguna vez, pero para mí es lo contrario del miedo. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, por ahondar un poco bueno, yo soy médico, soy traumatólogo y lógicamente pues en algunas ocasiones, ¿no? He presenciado pues la muerte de algún paciente o el enfoque que hacen los familiares cuando algún paciente pues está mal, ¿no? Y se espera la muerte de ese familiar, ¿no? Esta mañana mismo pues en el hospital tenemos una paciente muy mayor que está una fractura de cadera muy malita y que desgraciadamente pues probablemente no podamos ni llegar a operarla, ¿no? Entonces el enfoque que hacen los pacientes o los familiares de los pacientes que tienen fe es mucho más llevadero. Yo creo que claramente es un asidero importante para enfocar ese momento, ¿no? Que los que no la tienen. Es decir, el grado de desesperación o de desesperanza, ¿no? que se ve en las personas que no creen es mucho mayor que en las personas que creen, ¿no? Y eso se hace patente claramente, ¿no? Cuando estás enfrentando ese momento, ¿no? Y aparte, pues entra también un poco, ¿no? El concepto del consuelo, ¿no? El consuelo de saber que hay algo más allá, que es el amor de Dios, que por lo tanto uno no acaba ahí, sino que va a llegar a algo mucho mejor que lo que tiene aquí, ¿no? Y eso, en esos momentos, pues muchas veces lo percibimos cuando estamos cerca de esos pacientes o de esos familiares, la forma que tienen de enfocarlo, ¿no? Y comentabas tú, Pablo, que se activan las partes del cerebro que cuando estás hablando, realmente la oración es una comunicación y al ser una comunicación te estás
lógicamente activando el área de Broca, del lenguaje, etcétera, porque estás comunicándote con un ser querido, ¿no? Entonces es muy curioso ver esas imágenes que andan por ahí de esas resonancias dinámicas y tal, ¿no? De flujo y tal, que están activando las partes del cerebro cuando uno está orando en silencio y es como si claramente estuvieras hablando, ¿no? Y la verdad es que es muy llamativo, ¿no? Es muy, muy curioso. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Bueno, pues muchísimas gracias, Miriam. Ha sido una exposición muy clara. Además, eso, hemos aportado una visión del miedo que quizá nos ayude luego a nosotros mismos en el plano personal a la hora de saber cómo reaccionar ante toda esta situación que estamos viviendo. Y también comprender que si hay veces que tenemos esa necesidad de huida, pues tampoco lo tenemos que mirar con tanto rechazo, sino que incluso muchas veces justificadamente puede ser lo mejor. También a mí ese cuadro esquemático a la hora de hablar de los jóvenes, ¿no? Del obrero al grande y el virus chiquitito y al contrario, me parece muy esclarecedor, muy iluminador. Y bueno, pues qué duda cabe que te agradecemos esta presentación, la preparación de esta ponencia, y os invitamos a las dos que nos quedan de este ciclo de Foro Animo y Ciencia. La siguiente será desde la perspectiva geopolítica, que nos aportará pues un experto en terrorismo yihadista que da clase en la Universidad Pablo de Olavide, ¿vale? Y luego la última, pues la perspectiva teológica, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues para más información en sarus@us.es. Muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias. Estamos a vuestra disposición.